Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te damos la bienvenida al podcast Atención Selectiva y que no se le note a esta maestra demasiado que está de vacaciones, pero no de vacaciones del podcast, ni mucho menos. Capítulo 125, capítulo 25 de la tercera temporada, y ya van 125 episodios de Atención Selectiva en los que te hemos estado trayendo lo más destacado del mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza. Y el podcast de hoy, porque me voy de vacaciones del colegio, pero aquí continúo, por aquí voy a estar. El podcast de hoy es un podcast muy especial en el que te voy a contar, como en mi último episodio, sobre una experiencia personal, la experiencia de ser una profe que aplica el podcast en el aula, en las aulas. Y es más, te voy a dejar material por si tú, después de escuchar este podcast, también quieres hacerlo. Pero antes de empezar, me gustaría enviar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Área 44 Servicios Educativos, que nos han incluido en su lista de los 5 podcasts más recomendados para este verano. Y es que estamos ni más ni menos que con amigos a los que estimo y aprecio y a los que admiro, como son Ingrid Mosquera con su podcast, mi gran amiga Ingrid Mosquera con su podcast Charlas Educativas, también Juan José Millán con su podcast educativo, también el podcast de BBVA Aprendiendo Juntos, y como no podía ser de otro modo, la voz de la educación, que es David Santos con su podcast Píldoras de Educación. Muchísimas gracias a los colegas de Área 44 Servicios Educativos por incluirnos en esta lista tan molona. Y con esto comenzamos el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy... Y es que en el capítulo de hoy te voy a hablar sobre mi experiencia haciendo podcast en el aula. Más bien siendo los niños y las niñas los que hacen los podcasts. Como te habrás podido imaginar, efectivamente yo también utilizo el podcast no solo para comunicarme y expresarme a través de este medio en Atención Selectiva, sino que desde hace muchísimos años, concretamente desde hace 3 cursos escolares, me he llevado el podcast a las aulas. Y de eso quería hablarte hoy, ya con la experiencia de quien ha probado esta metodología y ha visto los beneficios que emanan de utilizar podcast en el aula. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de los podcasts educativos en el desarrollo y aprendizaje de los más pequeños, de los niños y de las niñas. Así que prepárate para descubrir nuevas ideas, consejos o recursos que puedan hacer de esta experiencia educativa algo verdaderamente extraordinario, porque ciertamente lo es. Como oyente de podcast que eres, no hace falta que te diga que es un podcast educativo, porque seguro que ya te lo imaginas. Pero aún así, por contextualizar, los podcasts son esta forma de contenido digital que permite tanto a adultos como a niños o a niñas escuchar historias, escuchar también, ¿por qué no?, lecciones o conversaciones interesantes, entrevistas, sobre una variedad de temas, temáticas, etc. Los podcasts educativos están diseñados específicamente para entretener y también para educar a niños y a niñas. Ya digo, no son algo exclusivo de los adultos, de las adultas, brindándoles el acceso a información valiosa de manera divertida y accesible, actual. Y es que son una excelente herramienta para fomentar el aprendizaje activo. Dentro de esas metodologías activas es más que evidente que está incluido el podcast o hacer podcast en el aula. A través de estos
Los niños, las niñas pueden escuchar cuentos, aprender sobre ciencia, sobre historia, matemáticas y muchísimas otras temáticas de una manera más interactiva. Los podcasts pueden despertar su curiosidad y desarrollar sus habilidades auditivas y de comprensión. Pero antes de empezar con los beneficios de lo que supone llevarte el podcast a las aulas, te voy a contar un poco de mi historia, de cómo llegué yo hasta aquí. De este modo entenderás por qué el podcast me resulta a día de hoy una herramienta indispensable a la hora de planificar pues, mis situaciones de aprendizaje en el día a día del aula. Allá por el año 2009, fíjate, si ya ha llovido, yo conocí por primera vez lo que era un podcast o lo que era el formato podcast. Yo ya sé que 2009 pilla en una fecha en donde, bueno, pues es que ni siquiera había el podcast educativo y casi mucho menos, voy a decir, el podcast en el aula. Sin embargo, yo ya hice un cursillo en su día y me interesé, tanto ese año como en los años siguientes, por la edición de lo que es el formato voz. Comencé a aprender pues de las típicas herramientas que utilizamos muchos. De hecho, todavía sigo utilizando la misma herramienta para editar mis podcasts, que es el Audacity, vamos. Como siempre, software libre, faltaba más, que somos educadores por algo. Bueno, pues en 2009 yo me inicio en este mundillo un poco desde fuera, conociéndolo. Y no es hasta 2017 que yo vuelvo a relacionarme con el mundo del podcast. Y es que entonces sale un podcast que yo seguí y fui fiel seguidora de conectarme todas las mañanas a las 7:15 de la mañana para escucharlo. Este era el podcast Buenos Días Madresfera, un podcast, ya digo, desde 2017, ahí sigue Mónica de la Fuente metiendo caña, y agregando a la podcastera mundial contenido de valor. Y este fue un podcast que yo seguí como de una manera muy incipiente, porque fui, yo creo que de las primeras que empecé a conectarme todos los días a sus directos, y fue en el primer podcast en el que participé que tenía una repercusión social. Entonces yo sentía que cada vez que salía en este podcast como invitada en Buenos Días Madresfera, pues yo tenía como un subidón, el resto del día era genial para mí. Estos primeros momentos de grabar podcast en directo han sido algo que yo me llevo muy, muy profundamente, porque despertaron algo en mí. Y es en febrero ya de 2019, si no me confundo, cuando yo decido crear mi propio podcast. Este que estás escuchando ahora mismo, Atención Selectiva. Pero ese mismo año yo no decido llevarme el podcast al aula. Ojo, no, cuidado. Primero tengo todo un bagaje. Quiero recordar que Atención Selectiva era un podcast de formato semanal, así que semana tras semana ahí estaba. Y cuando yo finalizo ese año, que ni siquiera me tomo vacaciones del podcast porque estaba como on fire, y sigo emitiendo un capítulo semanal, porque la primera temporada, de hecho, pues es más larga de un año. Es un capítulo semanal por más de año y medio, yo creo. Bueno, no recuerdo exactamente. Bueno, ahí es cuando yo decido en el curso siguiente, en el curso del 2019-20, llevármelo a las aulas. Y me lo llevo a las aulas justo después de la pandemia, claro. Con las mascarillas, por supuesto. De hecho, los primeros capítulos que grabé con mis pequeñuelos y mis pequeñuelas, bueno, que eran unos chicos de quinto o de primaria, no os vayáis a pensar, pues los grabamos con la mascarilla, sí, efectivamente. De hecho, yo aprovecho esas vacaciones posteriores al confinamiento y a esa locura que fue el confinamiento para formarme en materia de locución, para seguir mejorando, y además me formo también en un curso muy intenso del CFR de Vigo en educación mixta, es decir, ese tipo de educación que se preveía para ser pues parte presencial y parte no presencial, porque bueno, es que no sabíamos ni cómo íbamos a volver. Entonces ahí estaba yo. Y mi proyecto final en este curso que hago, que ya digo que fue intensivo y que me llevó todo julio, todas las mañanas de todo julio, para que luego digan de los docentes que venía de una situación de estar trabajando de la noche a la mañana en el confinamiento, y lo sabe quien ha escuchado mi podcast, y me curré una actividad final de cómo diseñar tu podcast en el aula. Y ese fue el inicio de todo, porque ya tenía el trabajo hecho. Fíjate, es más, te voy a dejar en la cajita de descripción de este podcast un enlace directo a este curso, a este proyecto final, por si es de tu interés
implementarlo en el aula, yo te cuento cómo puedes hacerlo. Bueno, total, que ahí empecé a grabar podcast con mi alumnado, pero no ha sido hasta este año, ¿no? Que lo he hecho pues con los medios que siempre he soñado. Como te conté en el capítulo anterior, te hablé de polos creativos y si no te animo a que lo escuches. La Xunta de Galicia nos dotó a X centros con un equipamiento y unas herramientas tecnológicas impresionantes. Entonces tuve la suerte de ser uno de esos centros en los que se implementó un polo creativo y gracias a esto es que he tenido la suerte de poder grabar con calidad. Al principio, ¿cómo lo hacía? Pues me llevaba mi micrófono, lo traía y lo llevaba al cole, pero claro, esto no era lo ideal. Además, bueno, yo tengo un buen micro, a ver, yo creo que se escucha, se puede sentir que no es un micro para andar moviendo y por lo tanto no me sentía cómoda con este modo de trabajo. Incluso tengo a día de hoy, y ya sé que hay muchos móviles que graban muy bien, que todo el mundo sabrá, pero bueno, no es lo mismo que grabar con un micro, porque un micro empodera, las cosas como son. Bueno, pues te decía que hasta tengo un micro que llevo en el bolso. En el bolso, sí, de estos chiquititos de pinza para ponerte y poder conectar al teléfono móvil. Y es que no es lo mismo hablarle a un teléfono móvil que hablarle a un micrófono. Lo siento, pero esto es así. Bueno, total, que no me enredo más. Que una vez llegó este material de la Xunta a mi centro escolar es que pudimos empezar a hacer podcast de una manera constante. Y este año que es la temporada de atención selectiva en el que menos podcast he grabado, ha sido por un motivo, y es que ese tiempo que yo dedicaba a editar y a emitir estos podcasts lo he utilizado en editar muchos podcasts de niños y de niñas de mi centro escolar. Ha sido tan gratificante, no te haces a una idea. Para mí ha sido maravilloso poder trabajar de este modo. Y ahora sí, después de este resumen que te acabo de hacer, que no sé si es de tu interés, vamos, en definitivas cuentas, pero que me apetecía hacerlo para que vieras pues el trayecto que recorrí, ¿no? Antes de implementar esta metodología, te voy a contar sobre los beneficios del podcast. En mi opinión, siempre en mi opinión, los podcasts educativos, y te lo he dicho con anterioridad, son una excelente herramienta para fomentar el aprendizaje activo. En una misma actividad tú vas a tener a niños que estén diseñando el guión de un podcast, que estén investigando sobre una temática dada o que estén elaborando una entrevista. Por lo tanto, bueno, miles de opciones. Por lo tanto, primero hay un trabajo previo, ¿no? Sobre todo relacionado con la expresión escrita, ya que tienen que ordenar todas esas ideas que quieren volcar en el episodio. Puede parecer que la gente habla así de una manera muy natural, ¿no? Y que no hay un trabajo previo, pero no, lo cierto es que la gran mayoría de los podcasts, al menos desde luego que sí, tienen un guión preestablecido, del cual yo me puedo salir, del cual yo puedo decir las cosas más literales, pero lo cierto es que para realizar un podcast primero tienes que realizar un guión, la escaleta que le llamamos, y está claro que ese es un trabajo que tira de tu actividad más pura. Y también la de los niños, por supuesto, es un ejercicio extraordinario de expresión escrita y de comprensión también lectora cuando tú buscas esa información y cuando tú la ordenas y la clasificas para realizar las diferentes secciones de tu podcast. En la parte de grabación, bueno, no puede haber más actividad, desde el que es presentador o presentadora hasta el que es técnico de sonido, técnica de sonido. Cada uno ocupa un rol, el que está ayudando con los micros, el que va a tocar en directo, yo qué sé, hay 1001 funciones a la hora de grabar un podcast. Y es como la parte más emocionante, ¿no? Pero no la más bonita, en mi opinión. Sí es cierto que es una parte que nos pone un poco a prueba. Los niños cuando se escuchan por primera vez grabada su voz pues no se reconocen porque la resonancia es distinta y nosotros nos escuchamos de una manera diferente, pero en general tener esa oportunidad de coger un micro en mano y poder gritarle al mundo lo que estás pensando, con lo que estás soñando o simplemente eso sobre lo que estás investigando es muy especial, o al menos a mí me lo parece, y desde luego es una parte de una metodología eminentemente activa. ¿Y qué decir de la parte de la edición? La parte que es más compleja para el alumnado, evidentemente porque implica un mayor número de destrezas, que ya no es para todos porque
La parte de grabación pues puede ser para cualquiera. Un niño muy pequeño, desde infantil, desde educación infantil, desde los 3 añitos, un niño muy chiqui puede realmente hacer un proyecto de calidad, ¿no? Hacer un producto de calidad, aunque no se le entienda. Fíjate lo que te digo, es precioso escuchar a los más peques, ¿no? A las más peques pues construir sus podcasts. Sin embargo, la parte de edición ya queda relegada para una edad un poco más avanzada y es, bueno, ¿qué voy a decir? Para mí la parte más bonita, la más emocionante, ¿no? Cómo tú puedes hacer de ese discurso que ha hecho esta persona, este niño, esta niña, algo mejor. Cómo evitar esas repeticiones, cómo evitar pues esos titubeos, cómo hacer que suene más alto una voz muy chiquitita, que le da miedo, que se siente tímido o tímida, cómo hacerla rugir como un león, cómo hacerla grande. Es esa parte preciosa que tengo que decir que cuando mi alumnado aprendió, yo sentí ganas de llorar un poco por el hecho de decir, ay, que ya no sirvo, que ya no les voy a servir de ayuda, pero que es el paso final para que ellos sean totalmente independientes, para que ellas sean totalmente independientes. Me parece una parte maravillosa y es evidentemente un aprendizaje activo y un aprendizaje constante. Dicho esto, me gustaría hacer un aporte. Este podcast creo que me va a llevar muchísimo tiempo y es que yo, en lo personal, nunca jamás le digo a un niño que se pone delante de un micrófono esto está bien, esto está mal, sino que dejo que fluyan, porque la experiencia me dice, después de los años, que el niño que empieza a grabar hoy, bueno, el día que sea, a principio de curso, ponte que es septiembre, cuando pasa ese curso escolar, es otro, su voz es otra, muestra su capacidad de otra manera, muestra su talento de una manera pues como más elevada. Y hay un proceso, hay que confiar en ese proceso, ¿no? Hay que confiar en que cada vez lo van a ir haciendo mejor. No es nada fácil ponerse delante de un micro, lo sabe una servidora, ¿eh? Así que, bueno, si estás pensándote o valorando esto de implementar los podcasts en tu aula, yo te diría que no fuerces ese... No, así no, enfatiza más, habla más alto. No, simplemente déjales ser, puedes dar algún consejo evidentemente, o que te escuchen a ti es suficiente muchas veces para crear ese efecto repetición. Yo lo digo primero y lo entono exageradísimo y luego consigo que ellos lo hagan bonito. Pero en definitiva, nunca jamás, o yo al menos, nunca jamás digo está bien, está mal, sino que confío en el proceso evolutivo de mi alumnado. Otro de los beneficios que son más que evidentes, pues tiene que ver con la estimulación, ¿no? Que se hace tanto a nivel auditiva como lingüística. Los podcasts educativos ayudan a desarrollar la habilidad de la escucha activa, mejorando la comprensión oral, el vocabulario de los niños, mejorando la ejecución, la articulación, el discurso, no sé. Es una fuente inagotable de beneficios a nivel oral que tienen los podcasts educativos. Además, al escuchar diferentes voces y estilos de narración, se enriquece su capacidad de expresión verbal y se fomenta la creatividad. E incluso se apoya la diversidad, porque las voces son distintas y diversas también. Entonces nos ayuda a comprender cómo pues podemos ser diferentes y estar en una misma liga. Bueno, me parece maravilloso. Ni qué decir tiene que este recurso me parece el recurso estrella para cualquier maestro de audición o cualquiera maestra de audición y lenguaje. Es una herramienta que desde luego yo me llevaría siempre en la maleta a la hora de abordar pues esa estimulación lingüística, y creo que esos ALs, esas PTs que me estáis escuchando, animaos porque realmente lo que se obtiene es muy significativo. Hay niños, hay niñas que cuando pierden esa rigidez del discurso y lo hacen porque se han currado un proyecto, se han currado ese guión, se han currado esa escaleta y sienten que es el momento en que tienen que hacerlo porque es el podcast, porque ya es el producto final, sacan una voz que quisiera que viese muchas y muchas. Es impresionante lo que nos aporta a nivel pues neurodivergente una herramienta como el podcast, que oye, parece que la estoy vendiendo hoy aquí y para nada, que no lo necesito, pero vamos, que sí, que es una pasada. Otro de los beneficios que yo le encuentro es que también proporciona un aprendizaje pues independiente.
ya que los podcasts educativos permiten a los niños y a las niñas aprender de una manera autónoma, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que decía antes de que es una herramienta de metodología activa. Los niños, las niñas pueden escuchar estos formatos en cualquier momento o lugar, lo cual fomenta pues esa responsabilidad y autonomía tanto en el proceso de aprendizaje como en el proceso de investigación, etcétera, etcétera. Y además hay muchos podcasts que nos sirven y son una herramienta esencial para aprender, ya que pues sirven a muchos y a muchas de estudio. Las sabemos que tenemos una gran capacidad auditiva y que este es un canal por el que recibimos mejor la información. Conforme hay personas visuales, los sabemos también auditivos, que nos gusta y que nos entra por los oídos la vida. Pues para tu alumno, para tu alumna que tiene esta habilidad, no dudes en utilizar el podcast, no dudes en utilizar el audio. Sigo con los beneficios. La diversidad de contenidos con los que podemos trabajar. Los podcasts educativos nos van a ofrecer una amplia gama de temas, de temáticas, de estilos de narrativos, ¿no? Podremos adaptarnos a los gustos individuales de los niños y de las niñas, fomentando su curiosidad por explorar nuevos conocimientos. Esto todo a través del podcast. Uno de los beneficios que más me gusta salientar, ¿no? sobre todos los que te voy a decir, es que yo considero que los podcasts estimulan el pensamiento crítico, ya que a la hora de tener que analizar la información para transmitirla, en muchas ocasiones lo que hacemos es fomentar este pensamiento grupal crítico. Los niños y las niñas tienen que trabajar por equipos. Evidentemente el podcast no es solitario en el aula, no graba cada uno su propio podcast, porque aunque pudiéramos, pues sería un gasto de recursos, pues no sé, nada atractivo. Se hacen en conjunto y por lo tanto el grupo tiene que buscar información, contrastarla entre ellos. Creo que es una herramienta muy eficaz, especialmente en el último ciclo de la educación primaria y en secundaria, ya ni te cuento, el uso del podcast en el aula, ya que te exige una labor de pensamiento crítico y de análisis de la información que siempre debe ser muy rigurosa y que además, recuerdo, viene estipulada por currículum. Y por último, pero no menos importante, uno de los beneficios más llamativos del podcast es cómo fomenta la inclusión. Está más que claro, ya te lo he dicho antes, con cómo puede ayudar a esos niños y a esas niñas con dificultades en el lenguaje. Pero es que además el podcast es para todos. Y si ahora estás pensando que las personas sordas no pueden acceder al podcast, que sepas que estás muy equivocado. Las plataformas de podcasting, iVoox, Spotify, Spreaker, ya se están poniendo las pilas para ofrecer lo que hemos llamado videopodcast, que son una ayuda para muchas personas que no tienen audición. Muchos de ellos están signados y por lo tanto es una manera de que las personas sordas puedan escuchar los podcasts. Así que de principio ya te digo, el podcast educativo es inclusivo siempre y cuando la persona que lo va a utilizar en su aula lo sea también. Y además ayuda pero muchísimo a limar diferencias, pues precisa de un trabajo colaborativo, cooperativo, de un trabajo pues en donde el alumnado es el protagonista. Como te decía, momento triste cuando ya han aprendido el último paso y no te necesitan. No puedes pasártelo bien, pero sí que puedes disfrutar de verlos hacer podcast, de verlos hacer podcasting. Bueno, en definitiva, hacer podcast es algo maravilloso, pero hacerlo en el aula es que tiene una magia que yo no te puedo expresar en palabras, te lo digo de verdad. Me vas a disculpar que me haya embargado un poco la emoción en este capítulo. Honestamente, lo he hecho mirando más al corazón que al guión del que tanto he presumido, porque tengo que reconocer que este año hacer podcast en el aula me ha hecho feliz. Realmente es de lo más bonito que he hecho con mi alumnado, no solo con el alumnado de mi tutoría, sino con mucho otro alumnado de mi centro. Y me siento tan feliz, tan contenta, tan plena de poder implementar esta metodología que tenía que contarlo. Llevo pensándolo durante muchísimo tiempo, hace mucho tiempo que quería hacer este podcast. Os reto a contar cuántas veces digo podcast en este podcast y me voy a despedir hasta aquí.
Te recuerdo que te voy a dejar en la cajita de descripciones ese link al cursillo por si lo quieres implementar en tu aula, y también te voy a dejar uno hecho por mi alumnado por si te interesa pues ver el producto final del podcast de unos niños, de unas niñas. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Hoy no hay cita de la semana, ya se nos queda muy largo este capítulo, pero espero, ahora que estoy de vacaciones, que nos demos cita la próxima semana. Así que ya sabéis, si crees que esto puede aportarle algo a alguien, que lo compartas, que compartir es crecer y así ganamos todos. Hasta la próxima semana, amigos.